Bueno, en primer lugar agradecer la presencia de ustedes y sobre todo agradecer a los ponentes por su brillante y esclarecedora exposiciones que ponen en el tapete un tema que es importante, ¿no? Que es la evaluación de las intervenciones sanitarias, que es un tema que se ha venido haciendo, pero como ha mencionado el doctor Alfonso, hay algunos aspectos que complementar y creo que es una gran oportunidad tanto para la academia, para los institutos de investigación y para las ONGs en general, para todos, el implementar lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, ahí estamos todos convencidos de la necesidad de hacer evaluaciones desde el diseño, la intervención misma, el impacto. Entonces, en todas las fases en realidad de este espectro hay necesidad de hacer estudios, generar evidencias, y en eso estamos. Entonces, ¿dónde se ubica el INS, ¿no? Por lo menos considero de que el INS debiera ser la bisagra entre la academia, que genera conocimientos, y los que toman decisiones, para alimentar estas decisiones y darle continuidad. Pero eso implica un trabajo colaborativo desde el comienzo, ¿no? Que no empecemos cada uno por su lado haciendo cosas, sino nos pongamos de acuerdo en establecer las prioridades, como se ha mencionado, y entre todos veamos qué es lo que podemos hacer cada uno en su campo, ¿no? Si es la academia, el instituto, el ministerio, entonces cada uno yo creo que tiene mucho que hacer acá, y un poco el compromiso del instituto ahora que asumimos este reto por tercera vez, y espero que sea la última, y hemos tenido una buena experiencia con Alfonso y su equipo hace unos años de empezar estos procesos de la generación de evidencias, y creo que hay mucho camino por recorrer y tenemos ese compromiso. Pero también quería mencionar que hay algunos aspectos que cuando yo les cuento una anécdota, no sé si hay algún psiquiatra acá, pero había un paciente psiquiátrico que veía todos los días el mismo huequito a las 7 de la mañana después del desayuno, y al psiquiatra le llamó la atención, ya tenía como 2 meses haciendo eso, y él se le ocurrió también ver el huequito y no vio nada, ¿no? Y le dice: Juan Pablo, tú todos los días ves esto y yo no veo nada. Y el paciente le dice: doctor, pero si tú has visto un ratito, yo estoy así ya 3 meses y no veo nada, y tú en un ratito quieres ver, ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Muchas veces en salud hacemos intervenciones todo el tiempo y creemos que estamos bien, y eso les cuento en control vectorial, en todo lo que hacemos, y pensamos, cuando hay cambios, piensa el que viene, piensa que lo que estuvo haciendo el anterior está bien y lo seguimos haciendo, y seguimos con los mismos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Iquitos hay, desde el año 90 hay epidemias de dengue todos los años, y cada vez hay más, pero hay así como hay epidemias de dengue, hay epidemias de publicaciones. Supuestamente es la evidencia que nos permitiría mejorar la intervención, pero no ocurre eso. Entonces ahí hay una desconexión, ¿no?, entre el que investiga y el que aprovecha esos conocimientos. Entonces por eso creo que es importante desde el comienzo diseñar los estudios y qué le corresponde a cada actor en este terreno de la salud pública o la salud colectiva. Y ese mismo tema quisiera mencionar en relación a la anemia. Por ejemplo, en anemia, en el 2016, el epidemiólogo de Puno decía que 8 de cada 10 niños tienen anemia, ¿no? Y entonces eso llama poderosamente la atención. Pero ¿cómo se valora la anemia? Haciendo un ajuste de estudios a nivel del mar, con un estudio que hizo Alberto Hurtado hace muchos años, y entonces se sigue aplicando eso. Ahora, nos hemos preguntado si ese ajuste es el correcto, o es que hay que hacer una medición directa en estos diferentes nichos altitudinales y decir: este es el método, no el que se hacía antes, ¿no? Entonces, hay preguntas que creo que hay un espacio para todo, y sobre todo
cuando consideramos que cuánto dinero gastaba en el Estado en estas intervenciones y vemos que la anemia o sigue igual o incluso ha empeorado en algunos casos. Entonces, y así podríamos hacernos preguntas, probablemente en algunas estemos bien, en otras no. Entonces, lo que quiero decir en síntesis, creo que hay mucho, yo en esta noche he escuchado muchas oportunidades para que nos abren los ojos para hacer estudios y generar evidencias, y al final lo que queremos todos, al final de los finales, es el bienestar de las personas, ¿no? Eso que nuestros antepasados le llamaban el ayin kausei, que es el buen vivir, ese equilibrio de nosotros mismos, con nuestra comunidad y con nuestro medio ambiente. Yo creo que todo lo que hablamos acá del presupuesto, las evidencias, debe estar orientado a eso, y eso incluye la preocupación del doctor Perales de la corrupción, ¿no? O sea, ese es un fenómeno que en realidad donde lo veamos está, y también debiéramos aplicar la innovación para, como ha dicho Juan Manuel, hay que innovar en todo, y en el combate a la corrupción también yo creo que es imprescindible la innovación, porque es un factor que afecta a todo. Y si no somos conscientes de eso, en realidad podemos seguir haciendo lo mismo y no vamos a tener el éxito que esperamos. Muchas gracias. Y ahora sí, para terminar, en primer lugar quiero saludar y agradecer la presencia del doctor Alberto Perales, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y académico emérito, y del doctor Suño Burstein, director de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y académico emérito de nuestra academia. Quiero agradecer al doctor Alonso Soto Tarazona por haber coordinado este simposio y por haber hecho una excelente moderación del simposio. Igualmente al doctor Alfonso Gutiérrez, a la doctora Viviana Cruzado y al doctor Juan Manuel Hernández. Yo, que no estoy inmerso en este tema de salud pública, que no tengo una conexión muy cercana con el Instituto Nacional de Salud, sino a través de mi amigo César Cabezas y el doctor Suño Burstein, me han parecido muy estimulantes sus conferencias. Por ejemplo, he aprendido pues cómo se diseña un programa presupuestal, que hay 90 programas presupuestales en el Perú y que 10 están en el área de salud, ¿no? Y tratando de buscar respuestas muy concretas a temas de prioridad pues en nuestro medio, y que siendo los recursos escasos en el Perú, uno tiene que saber priorizar, y creo que ustedes hacen una labor excelente, y creo que estas encuestas nacionales de las que usted nos habló deben tener una data muy valiosa, ¿no? Y que hay que explotarla, hay que utilizarla para hacer investigación. Igual la doctora Cruzado, estos temas para mí eran como primera noticia, ¿no? Este pago por desempeño, las grandes ventajas que tienen, pero también las dificultades y los riesgos, sobre todo cuando se aplican en el sector público, ¿no? Y nos ha dado algunos ejemplos muy interesantes, que hay indicadores de cobertura que funcionan en algunos casos y en otros no. Y bueno, y eso hay que seguir estudiándolo, ¿por qué no? Sé que hay mucho interés en analizar las razones, pero tal vez no sea la palabra final para eso. Después los convenios de apoyo presupuestado, y esta experiencia o este ejemplo en Apurímac, que me ha parecido también sumamente interesante, ¿no? Que realmente en algunos casos funciona, en otros no, y usted da las recomendaciones para que las cosas se hagan de la mejor manera. Y el doctor Juan Manuel Hernández, con su perspectiva desde la ONG, y le tomo la palabra porque mañana mismo hablo con el director para que lo contacte y veamos qué se puede hacer con las hojas GIS, ¿no? Pero me parece que es muy interesante la metodología que utilizan, que van a permitir cambiar algunos paradigmas, que a veces hay que hacerlos y no continuarlos, ¿no?
Y la experiencia del Minedulab, que me parece muy, muy interesante, los grandes beneficios que ha traído esto en el Ministerio de Educación, y que ya se está aplicando también con el nombre de AINILab, bueno, otro tipo en el MIDIS, ¿no? Y creo que no debemos perder la oportunidad de hacerlo en el Ministerio de Salud. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche. Permítame una licencia. Esta revista sale desde el 1942, salió hasta el año 60, donde hubo una discontinuidad, y el año 97 se retoma como segunda época, y esta es una de las pocas revistas indexadas en el país, y esto es gracias al esfuerzo tesonero, perseverante, y es nuestro guía, el doctor Suño Bursten Alba, para quien quiero pedir un fuerte aplauso porque es su cumpleaños además. Muchas gracias.